No, básicamente yo conté el resultado de un trabajo que hemos iniciado en el 2011 con FEPALE, la Federación Panamericana de Lechería, los primeros años con el apoyo de la FAO, que apunta a la creación de un observatorio de productos de la cadena láctea de América Latina. Es decir, producir, difundir, interpretar, compartir información estadística de la cadena. Como producto de ese trabajo que estamos poniéndolo en marcha con mucho esfuerzo, quizás lentamente, pero bueno, sin pausa, este es el quinto año que publicamos un reporte de la situación de la lechería, en este caso para el año 2015. Entonces lo que presenté básicamente es los resultados de ese reporte, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la producción de América Latina? ¿Qué pasó con el comercio exterior, importaciones, exportaciones, con el consumo y con los precios, ¿no es cierto?, en distintas etapas de la cadena láctea, precios y costos, ¿no es cierto? Entonces, la idea de todo esto es que al poder comparar entre 14, 15 y 19 países, según los casos, ¿no es cierto?, con lecherías muy diversas, pero bueno, eso le da una riqueza al análisis. Terminé la presentación diciendo que nada es malo o bueno si no es por comparación. Comparar siempre sirve para saber dónde uno está parado, ¿no es cierto? Y cualquier esfuerzo de cambio, de mejora, requiere que uno sepa, hay que saber dos cosas, a dónde querés ir y dónde estás parado. Bien, bien, muy claro. Ayúdanos a leer esto. Te pediría que nos destaques los elementos comunes en todos esos países que has encontrado en las cadenas lácteas, los elementos que son denominadores comunes, y si los elementos que distinguen a los países, si se puede armar bloques, el sur, el Centroamérica, el trópico, ayúdanos. Estructuralmente se pueden armar bloques. La lechería del cono sur, ¿no es cierto?, es una lechería más desarrollada, con mayor participación de la industria sobre, digamos, la leche industrializada, de los circuitos formales de comercialización. A medida que avanzamos hacia el norte, la participación de la industria menos formal, que no está inscripta, del consumo en finca, de la venta urbana y periurbana, de todas esas actividades, aumenta, ¿no es cierto? Y después vuelve a disminuir en México. Otra diferencia estructural muy importante es a nivel de la producción primaria. La producción primaria está caracterizada en Uruguay, Argentina y Chile por muy pocas fincas lecheras, no digamos tambo, que es un vocablo que solo se utiliza en Uruguay y en Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que entre Chile, Argentina y Uruguay no llegan a 25.000 fincas lecheras o tambos, cuando, según una medición que hicimos en el informe del año 2012, hay 3.125.000 productores de leche en América Latina. Solamente 930.000 en Brasil, pero hay 100.000 en Perú, por ejemplo. En fin, esa es una diferencia estructural muy importante, lo que para nosotros es algo totalmente inviable desde el punto de vista comercial. Un productor de 50 litros, por ejemplo, es el promedio de una región de Nicaragua que tiene una lechería exportadora, ¿no es cierto? Me meto con ese tema puntualmente, con el tema de mercado doméstico y mercado de exportación. Latinoamérica es un continente, es digamos, parte de un continente que se autoabastece y en todo caso, ¿cuántos países hay que son excedentarios para exportar? No, globalmente Latinoamérica importa por el equivalente de unos 9.000 millones de litros de leche. Si lo queremos poner de una forma media grosera, Latinoamérica importa una Argentina completa. Bien. Y exporta por unos 5.000 millones, es decir, hay una diferencia de 4.000 millones de litros de leche o de dos Uruguay, por ejemplo, que es la diferencia entre lo que importa además de lo que exporta. Por lo tanto, globalmente Latinoamérica no es autosuficiente. Hay países sí que son holgadamente autosuficientes, que son Uruguay en primer lugar, Nicaragua, Argentina, pero el concepto de autosuficiencia es un concepto muy relativo. No podemos hablar de la autosuficiencia si no lo ponemos en paralelo al dato de consumo.
A ver, digo, yo puedo reducir mi consumo a 2 litros per cápita y ser autosuficiente, ¿no es cierto? ¿Se entiende el concepto? Sí, está absolutamente claro. Está claro. Es distinto para cada país, seguramente los indicadores de bienestar humano, digamos, deben entrar en juego. Presentar algún dato, al término de la charla, algunos productores me dijeron, ¿te diste cuenta de un detalle muy importante? Que el costo de la mano de obra es muy diferente en la industria láctea de un país a otro. Sí, básicamente el país que se destaca es la Argentina, con un costo bastante más importante, holgadamente. El dato que está puesto en el informe es unos $2.800. Eso es salario de un empleado medio de antigüedad y calificación, más cargas sociales, es decir, costo total. Y bueno, y es más que el doble. Es más que el doble que el país que nos sigue, que es Uruguay. Bien. Eso le resta competitividad, digamos, al segmento, al eslabón industrial al menos, o a toda la cadena. No, yo creo que a toda la cadena, porque la competitividad se mide a nivel de cadena, y cuando una cadena es tomadora de precios, la Argentina no forma precios a nivel internacional, es decir, nosotros exportamos a lo que nos pagan, en lácteos y en todas las cadenas. Así que cuando uno quiere saber cuándo va a recibir el productor o la industria, lo que tiene que hacer es tomar ese costo o precio de exportación y empezar a reducirle gastos. ¿Alguna vez algún gerente del SIL, que era Ricardo James, para nombrarlo, decía, a partir del 13% de lo que se exporta a Argentina ya se va internacionalizando el precio? Esto es obviamente una arbitrariedad, pero también algún sustento debía tener. ¿Existe eso, digamos, que a un determinado nivel de exportación un país ya su precio se pone en línea lo que da el mix de mercado doméstico con el mix de exportación? Sí, yo nunca compartí ese valor con Ricardo, a pesar de que lo conocí bastante bien, pero lo conozco. Pero creo que está correcto. Sí. Digo, no sé si es 13, 11 o 15, pero vos analizás qué pasa con el precio de la leche en la Argentina. Yo tengo la información, por ejemplo, del año 91 en adelante, de los últimos 25 años. Y vos apreciás que hasta fines de la década del 90, principios de la primera década del siglo, el precio en la Argentina tenía un comportamiento estacional. Era alto en otoño e invierno y bajo en primavera-verano. De ahí que se justificaban todas estas cuestiones de excedentes. Y era porque la exportación no representaba más que el 5 al 10%, ¿no es cierto?, estructuralmente hablando. Cuando nosotros pasamos del 15 y al 20, el precio en la Argentina no tiene nada que ver con lo estacional. De hecho, fíjense lo que puede pasar ahora, ¿no es cierto? Puede ocurrir, está bien que esto no es un fenómeno vinculado a la exportación, pero es fácil apreciar que desde el 2003 a la fecha el comportamiento del precio está totalmente internacionalizado. Las variaciones, por lo menos. Sí, es correcta esa reflexión. Te hago la última. Ya tu garganta está ahí al borde, Alejandro. Mira, aprovecho la palabra que pronunciaste, que es internacionalización. Si miramos una década en adelante, el bloque, y Argentina particularmente, vemos un proceso de internacionalización del eslabón industrial, vemos un proceso de concentración en el eslabón industrial. Dentro de los próximos 10 años van a ser muy particulares en la cadena láctea global, el nuevo rol que está jugando Europa y las industrias europeas, el nuevo rol de Estados Unidos. La verdad que las opciones para América Latina están abiertas todas, es difícil hacer proyecciones. Respecto del nuevo rol de los jugadores globales, existe, ¿no es cierto? Cuando uno analiza, por ejemplo, pero no son, esos jugadores globales no son solamente multinacionales europeas y norteamericanas. Por ejemplo, en América Latina tenemos un gran jugador global que es Gloria, que está presente en 6 países, es una empresa de origen peruano. Alpina, una empresa de origen colombiano, está presente en 2. Sigma Alimentos de México está presente en 3 países y Lala está presente en 4, ha iniciado una campaña muy fuerte en Centroamérica
comprado en Nicaragua 2 empresas de las más importantes. Yo diría que hoy, en todo caso, el fenómeno de internacionalización, al menos el más reciente y el más movido, por decirlo de una forma, es de empresas latinoamericanas, más que de fuera. Pero ¿ves que es una tendencia que se va a dar, digamos? Parecería que sí, por un lado, por el otro, de vez en cuando se cae algún gigante, como en Brasil, ¿no es cierto? Y cuando uno mide la concentración total, las pymes han mostrado un grado de resiliencia importante. Y cuando uno mide la concentración, yo no tengo cifras de tendencia de concentración, es decir, cómo era la concentración industrial hace 10 años para marcar un cambio, pero así a priori te diría que yo no veo una tendencia muy fuerte hacia la concentración, que uno diría que debe ocurrir. Pero sin embargo a veces la realidad se encarga de desmentir algunas hipótesis.